Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Muy buenos días. Esta es una edición especial de Enfoque de los Sábados. Hoy sábado 14 de marzo vamos a meternos de lleno en los asuntos referidos a la emergencia sanitaria y cómo está actuando el gobierno. Somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos oyentes y televidentes? Así es, y hoy tenemos justamente en todo este proceso, esta etapa que estamos viviendo de emergencia, obviamente, por el nuevo coronavirus, una entrevista muy importante, y es la primera que concede a un medio de comunicación. Hablamos de Desilu León, la secretaria técnica de esta comisión multisectorial que se ha dispuesto, que se ha formado con la participación de ministros de Estado para enfrentar esta pandemia. Así es. Doctora Desilu León, muy buenos días, bienvenida a Enfoque de los Sábados. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cuáles son las acciones que están emprendiendo en el futuro inmediato? Digamos, la primera medida que se tomó fue la suspensión de los vuelos desde Europa y de Asia. Usted nos comentaba vía telefónica anoche en la rotativa del aire que estaban ya planeando otras acciones inmediatas entre hoy y el día de mañana. ¿Cuáles van a ser esas acciones? Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente, el gobierno, el presidente Vizcarra está muy preocupado, básicamente porque la población pueda responder adecuadamente. Estamos preparándonos adecuadamente desde los servicios de salud. Estamos preparándonos desde todos los frentes que tiene que enfrentar esta pandemia. Sin embargo, nuestra preocupación y nuestra convocatoria va hacia la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser responsable y tiene que colaborar. Aquí todos somos uno. Y si bien mencionabas, Jaime, se ha tomado la primera medida de suspensión de los vuelos, hay que acordarnos que no es necesariamente la primera medida, sino una de las primeras medidas ha sido la declaratoria de emergencia sanitaria. Y es en base a ese marco de declaratoria de emergencia sanitaria que nos comprometemos todos, el Estado, a brindar los recursos necesarios para poder atender esta pandemia. También se ha sacado un decreto de urgencia, un primer decreto de urgencia, con también medidas económicas para poder coadyuvar a la pandemia, pero por otro lado está el compromiso de la sociedad para poder cumplir con el aislamiento domiciliario en los casos que corresponde, lo que podríamos decir, quédate en casa, y lo que vendría a ser el distanciamiento social, es decir, tratar de evitar las concentraciones, tratar de evitar, digamos, estar en lugares donde vamos a propiciar que esta pandemia se pueda propagar. Si tomamos esas medidas, podemos juntos enfrentarlo. ¿Cómo está, Desilu? Muy buenos días. Efectivamente, aquí hay un compromiso y una responsabilidad que todos debemos asumir, sobre todo aquellas personas que son sospechosas, vienen de zonas de riesgo y ya tienen la enfermedad, pero no sé si ustedes han hecho ya una evaluación acerca. Sé que es una tarea muy difícil, sí, pero si es que las personas, ¿no?, en población de riesgo están cumpliendo con esta medida de quedarse en casa, el seguimiento que se tiene que hacer a aquellas personas que han llegado de los países de riesgo, diríamos así. El propio presidente dijo, no tenemos los medios para verificar a todos, pero ¿qué estrategia se está siguiendo o se va a desarrollar para al menos tener un control, diríamos, prudente de todas estas personas? Tienes toda la razón. Una de las medidas importantes es el seguimiento, digamos, en esta etapa a todos aquellos que han llegado a territorio nacional y que tienen que cumplir el aislamiento domiciliario. Para eso, el Ministerio del Interior es quien está haciendo los operativos de verificación. Efectivamente, en esta primera etapa, digamos, se está haciendo una verificación aleatoria a todos los que han llegado a efecto de corroborar si se encuentran en sus domicilios, si están cumpliendo adecuadamente ellos y esta medida. Y también proceder, en caso corresponda, a notificar a las autoridades, porque recordemos que esto no solamente es una responsabilidad social, el que se cumpla con este aislamiento, sino que tiene una sanción hasta de tipo penal si es que yo no debo estar en aislamiento y no puedo, y por eso debo comunicar a las autoridades. ¿Cómo es que se va a aplicar esta sanción, esta denuncia penal, a quienes porten el COVID-19 y no sigan las indicaciones para evitar el contagio? Ciertamente está por encima
prima en esta situación de emergencia sanitaria el interés público. ¿Cómo se va a aplicar una medida así? Ayer el público por el teléfono también preguntaba, oiga, pero si tiene el coronavirus, ¿cómo lo van a meter preso? Porque si es una denuncia penal puede acarrear finalmente una prisión. Exacto. Efectivamente, si se detectara que efectivamente se va al domicilio que declaró y no se encuentra o digamos, la misma población, porque la población también te ayuda en eso, ¿no? Diciéndote, oye, la persona llegó, yo sé que llegó de España, pero no está en su casa, mira, si usted va en tal lugar lo puede encontrar. Y efectivamente se detecta, la Fiscalía de la Nación está colaborando. Obviamente se tendrán que tomar las medidas también de aislamiento, porque esa persona tiene que cumplir el tiempo que debe estar en aislamiento, pero sí se tendrá que proceder a las denuncias correspondientes. Ahora, perdón, en este control aleatorio que ustedes han hecho de Silú, ¿los resultados cuáles han sido? O sea, ¿hay cumplimiento de esta responsabilidad o se han detectado casos en los cuales hay gente que no respeta? En el operativo que se ha iniciado ya el día de ayer, todavía se han encontrado, sí, a las personas en los domicilios y recién, digamos, va a continuar el operativo y recién se podrá saber si todos están cumpliendo, que sería lo ideal. O sea, acá el tema no es encontrar a quién sancionar, ni encontrar a quién hacerle la denuncia. Aquí, más bien, lo que nosotros creemos que es el éxito de este operativo es que las personas se encuentren en casa, porque entonces la gente está cumpliendo con su deber, pero todavía no se han detectado los casos de incumplimiento. No, claro, pero está bien y creo que el gobierno tiene que actuar de manera firme y decidida, pero igual, haciendo el razonamiento completo, si uno dice, ya, aquel portador del COVID-19 que no siga las indicaciones, se le denuncia penalmente. La denuncia penal acarrea finalmente una prisión. Entonces, si esta persona mantiene la resistencia, o sea, quiero ver el cuadro completo, ustedes van a decir ya, o la denuncia penal va a derivar finalmente en una prisión, entonces a un portador del COVID-19 lo van a llevar a la prisión. Mira, en ese caso ya no corresponde a las autoridades, digamos, competentes en este caso, porque ya la denuncia penal, el que asume la titularidad es el Ministerio Público, ¿no? Pero entiendo que las autoridades harán una ponderación de derechos. Primero está que termine de curarse la persona y después enfrentar, digamos, la denuncia penal. O sea, yo creo que aquí, en todo momento acá, la protección a la salud es lo principal. O sea, como comenzaste tú diciendo, acá el tema es la salud pública y la salud de la población. Ok, cumplirá las medidas y se continuará con la denuncia, y el titular de la acción penal será el Ministerio Público. Desilu, ayer se habló en la conferencia de prensa sobre la posibilidad de ayudar a los peruanos que están varados en diversos países, en Europa. Y también, por supuesto, a quienes están acá para que retornen a sus países de origen. Se habló de puentes aéreos. ¿Hay avances ya con las embajadas? ¿Cuándo se van a concretar estos puentes aéreos para ayudar justamente a nuestros connacionales? Sí, primero hay que dimensionar el problema, ¿no? El tema es, si bien se ha dado la medida, ustedes saben que la medida rige efectivamente a partir del día lunes, es decir, hasta el día domingo 15, ¿no? Hasta las 24 horas del día domingo 15 van a poder llegar los vuelos. Entonces, la medida ha permitido prácticamente 72 horas en las cuales, justamente para que se hagan todos estos arreglos, digamos, de tipo logístico, las mismas aerolíneas puedan reprogramar, puedan dar las facilidades para los cambios de vuelos, etcétera. Sin embargo, van a haber esas situaciones en las que algunos podrán quedar sin llegar al país. Ya la Cancillería se ha comunicado con las embajadas, con los consulados, justamente para dimensionar cuál es, digamos, la magnitud del problema que se podría estar suscitando con algunos connacionales que se básicamente queden de los países en emergencia, o sea, Italia, España, Francia y China. Exacto, básicamente de esos países. No, todavía Estados Unidos no está, y como mencioné ayer en la primera entrevista que tuve, esto no es fijo, es movible, en algún momento podrán entrar probablemente otros países, ¿no? Ahora, creo que algo conversamos ayer en vía telefónica en la rotativa del aire, pero me gustaría incidir en eso, que tiene que ver con este cambio en los pasajes, si adelanto, si retraso, y viene una aerolínea o era una aseguradora, Viajes Falabella, que quería cobrarle a una familia que está en Europa, está cobrándole o le quería cobrar $3.500. Entonces, hay también un abuso de ciertas empresas que
en un momento de emergencia quieren lucrar. Con su respuesta regresamos luego de esta brevísima pausa. Esto es Enfoque de los Sábados. Está con nosotros la doctora Desilú León, vocera de la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus, y luego la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, con nosotros. Pausa y volvemos. Son las 9 de la mañana con 22 minutos. Esto es Enfoque de los Sábados. Somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha. Está con nosotros la doctora Desilú León, vocera de la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus. Más adelante viene la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Se quedó la pregunta que hacíamos antes de la pausa, doctora Desilú León, que tiene que ver con aquellas empresas aéreas o que gestionan pasajes que en un momento en el que existe una emergencia sanitaria, en un momento en el que hay personas que desean regresar lo más pronto posible, antes de la prohibición del día lunes, de Europa o de Asia eventualmente, peruanos, y una familia denunciando ayer, una mujer denunciando que su padre y sus padres y sus hermanos, ellos quisieron modificar la fecha de viaje, en Viajes Falabella, me parece, sí, y les querían cobrar $3.500. No es el único caso. No es el único caso, ahora podemos repasar más, Carlos. Pero casos así, ¿qué nos tiene que decir? Es decir, estamos en una emergencia sanitaria. ¿Cuál es la posición del gobierno ante casos de abuso de esta magnitud? Efectivamente, estamos en una emergencia sanitaria. Tenemos que enfrentar la pandemia y este tipo de cosas más bien no deberían suceder. Como te mencioné, Jaime, esta medida se ha dictado con un tiempo prudencial para poder hacer estos arreglos. Y si bien es cierto, digamos, estas cosas suceden aún sin pandemia, o sea, la gente compra un pasaje en oferta y de repente intenta cambiarle la penalidad, sale 3 veces más. En esta ocasión sí no debería usarse ese mecanismo. Entonces, el día de hoy se va a tener una reunión con las aerolíneas. Si bien algunas ya vienen informando a los usuarios que no va a haber cambio de penalidad, no va a haber monto de penalidad por cambio de pasajes en estas rutas, de pasajeros que tuvieran comprados esas rutas, se les van a dar las facilidades para la devolución, para el cambio, sin penalidad. Y ya lo vienen anunciando, esto no debería ser cosa de solo una. Y por eso es que se está convocando a las aerolíneas para conversar con ellos y poder tener criterios uniformes. Desilú, yo quisiera referirme a otro tema importante, que es el aspecto comunicacional de parte del gobierno hacia la población, porque estamos viviendo una especie de histeria colectiva que se refleja en malas interpretaciones o versiones de la propia enfermedad y también en acciones de algunas personas en los centros de abastos, ¿no? Se habla mucho de escasez de productos. El Premier dijo ayer que no iba a haber escasez, pero igual la situación está en este aspecto, yo diría, grave. Y perdóname, Carlos, lo que diga en este momento a tu pregunta la doctora Desilú León tiene que ser tranquilidad y calma, y la radio tiene el alcance nacional de gran magnitud y envergadura para que el mensaje que usted transmita en este momento sea en esa línea. Y acá hemos insistido en eso en todo momento. Hablamos por RPP, obviamente, en llevar ese mensaje de tranquilidad. Pero desde el punto de vista del gobierno, ¿qué estrategia se desarrolla? Porque también, evidentemente, me parece que al comienzo no hubo una especie de uniformidad de los mensajes. Bueno, lo que nosotros invocamos es que la ciudadanía tenga calma. No hay desabastecimiento. Es más, estamos enfrentando una pandemia que debemos, con estas medidas, controlarla. La gente debe tener la seguridad de que las cadenas de suministro están garantizadas. Como señaló el señor presidente el día de ayer, no se han cortado los caminos, no es que ha habido un desastre natural que impide el libre tránsito de las mercancías. Los mercados de abasto tienen sus mecanismos de abastecimiento para determinado tiempo, y los supermercados y otros también tienen mecanismos de reposición de productos. La industria nacional no ha parado. La mayoría de productos que la gente se llevaba por kilos se producen en el Perú. Se producen y se producen con normalidad. Entonces, lo que nosotros pedimos es más bien, por favor, tengan calma, no necesitan abastecerse a esa magnitud,
porque realmente está garantizada la cadena de suministro de alimentos, de productos de primera necesidad, de papel, etcétera. Entonces, efectivamente, si nosotros mismos no ayudamos a mantener la calma, estamos generando, digamos, una sensación que no es la adecuada para esta pandemia. Acá lo que queremos es cuidarnos. Y por eso, y de ahí permítanme felicitar a los medios. Hace un momento antes de entrar a la entrevista, Jaime decía, oigan, esto que ha aparecido en este lugar es falso. Y eso es maravilloso. O sea, sale una noticia y el medio en el cual, porque tratan de ponerlo con el logo de algún medio para que parezca oficial, salga inmediatamente y diga no. Perdón, no algún medio, nuestro medio. Entonces nos sentimos ofendidos que Por hagan eso y supuesto. tenemos que alertar a la gente a decirle, oiga, eso es falso y además está mal escrito. Ni siquiera le pone tildes y ni siquiera después del signo de puntuación pone espacio. Es decir, Sí. es una barbaridad. Si quieren noticias, rpp.pe en la web o en la radio. Que los medios salgan y digan eso, o sea, con firmeza, por favor, no es así. Entonces, los medios son el principal aliado. En realidad, sin comunicación, nosotros no podemos llegar. Y los medios están ayudando muchísimo en este Ahora, tema. claro, usted dice bien que no va a haber escasez de productos, pero en algunas zonas, en algunos centros de abasto, comienza el acaparamiento de productos. ¿Eso qué genera? Que ante la demanda que hay, se incrementen los precios. O sea, bajo ese punto de vista, en ese aspecto, ¿cómo está trabajando el gobierno y las entidades respectivas? Solamente discúlpame, Carlos, para complementar. Esos son especuladores. Sí, claro. ¿Cuál es la Eso. sanción penal? También, efectivamente, también se tiene que denunciar. Se tiene que denunciar este tipo de temas. Hemos pedido intervención del Indecopi para que también pueda de alguna forma hacer los monitoreos en estos lugares, puedan llevarse a cabo las denuncias. ¿Cuál es la sanción? Bueno, hay desde el tipo penal, que establece específicamente el código, pero también hay desde el punto de vista de cierre de locales, etcétera. O sea, hay sanciones administrativas y no. Hay que recordar que también acá las municipalidades tienen una intervención y por ende también se está convocando, digamos, se han tenido reuniones, la ministra de Salud se ha reunido con el alcalde de Lima para ver también el tema de los mercados, etcétera, pero hay que recordar que el trabajo de la comisión multisectorial también incluye a los gobiernos regionales. Entonces, también en los gobiernos regionales van a haber acciones justamente para prevenir este tema. Como te digo, Jaime, acá el tema no se trata de comenzar a sancionar a todo el mundo. O sea, la idea no es sancionar a todo el mundo porque no es el especulador. Exacto, pero ese tiene que ser sancionado. Que un buitre o un depredador. Exacto. Entonces, tiene la misma condición de aquel que en un sismo le roba la billetera al que se ha caído debajo de un escombro. Claro. A ese hay que sancionarlo. Por supuesto. Entonces, por eso, si bien la intención no es esa, al que se le detecte, sí va a tener que haber sanción, o sea, sí va a tener que haber denuncia. Entonces, no es que sea ese el motivo, pero en esta ocasión sí hay que, digamos, tomar medidas para evitar que esto siga contagiándose a los demás que actúan correctamente. Ahora, ¿en qué etapa estamos, Desilu, de este proceso? En China, por ejemplo, ya empezaron a bajar los casos, ya está controlado. Exacto. Pero en este país, en el Perú, ¿hemos llegado a qué nivel? Estamos en la primera etapa. Estamos en la primera etapa todavía. Las medidas, es más, el día de ayer en la reunión con la parte de sociedad civil, algunos representantes de Confiep, clínicas privadas, Sociedad Nacional de Minería, etcétera, porque cada uno tiene una problemática especial dentro de este tema, ¿no? Hay que escuchar, digamos, a todos y muchos vienen aportando soluciones. Y justamente, digamos, durante esta reunión se tocaban ese tipo de temas, ¿no? Y lo que se veía es, bueno, cómo, digamos, cómo vamos a enfrentar, digamos, esta primera etapa. Cómo nos vamos a sumar para ir, digamos, manteniendo estas medidas y que nos dijeron, realmente el gobierno ha actuado oportunamente y ha actuado muy bien. Y cuando se dictan las primeras medidas dicen, oh, qué exagerado, qué drástica la medida. Que llegaron tarde. Y habían quienes decían llegaron tarde. ¿Cómo que llegaron tarde? Al contrario, hemos sido uno de los países que ha tomado las medidas más inmediatas. Más inmediatas. Nosotros, si ustedes verifican, se declara la emergencia sanitaria, se dicta el aislamiento de las personas que vienen de determinados países con altos índices de la epidemia. Y ahí nomás, viendo cómo estaba la curva, se decide no llegan los vuelos de tal lugar. Pero sinceramente, ¿no cree usted que hubo allí, en ese aspecto, en el control de la llegada de pasajeros de zonas riesgosas, allí no hubo quizás una demora, o sea, una falencia ahí?
Porque uno no sabe cuántos casos han ingresado todavía. No, realmente sí se ha tenido todo el tiempo el monitoreo por parte del Ministerio de Salud, quiénes eran las personas que podían ser un posible, digamos, caso, índice, como en este caso hasta que se reportó el primer caso importado. Ya. Sí se ha venido teniendo el monitoreo y se ha venido haciendo las pruebas y se ha venido tomando las medidas. Yo creo que sí se ha actuado en el momento y se han preparado los servicios para ese. Una vez que inicia, obviamente comienzan a tomarse más medidas. Una vez que ya tienes al primer caso, empiezan a actuar los protocolos del cerco epidemiológico, el control, ¿Cuáles son etcétera. los pasos que se están siguiendo para tomar decisiones a futuro inmediato? Porque hay algunas personas que ya piden cerrar las fronteras. Eso, por favor, le voy a pedir que nos espere unos minutos, doctora Desilu León. Con sus respuestas regresamos. Estamos en una edición especial de Enfoque de los Sábados por RPP. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos conversando con la doctora Desilu León, vocera de la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus, y le invito, doctora León, a escuchar este despacho desde el Cusco porque 16 turistas europeos han sido puestos en cuarentena, Carlos, en el hotel donde se hospedan por presentar síntomas del coronavirus. La policía informó que los turistas no quieren acatar la cuarentena. Tome nota, doctora León. Hay turistas que no quieren acatar la cuarentena. Esto es en el Cusco. Ellos llegaron de Puno, realizaron un tour por el Valle Sagrado. Primero escuchemos el reporte de nuestro corresponsal en el Cusco, Gabriel Vela, en directo, y luego lo comentamos. Gabriel, muy buenos días. Jaime, Carlos, muy buenos días. En directo de los 16 turistas, 2 han presentado síntomas. Los médicos ya tomaron las muestras, los cuales fueron enviados a Lima para su respectivo examen, el cual se dará los resultados en un máximo de 48 a 72 horas. El nombre del hotel queda en reserva para no generar efectos negativos en la población y tampoco perjudicar a los trabajadores y a la misma empresa. Se sabe de que los turistas son de procedencia europea, han estado en Puno, han hecho un tour por el Valle Sagrado. El guía de turista que los ha estado llevando ha notado de que 2 presentaban síntomas no favorables en torno a su salud, por lo que dio aviso a la policía y también a los médicos. La policía fue a constatar especialmente que los turistas no quieren acatar la cuarentena, que es como una medida preventiva para poder evitar el contagio del nuevo coronavirus. Y el día de hoy está todo tranquilo, por lo menos en las afueras del hotel. Sabemos de que dentro sí hay personal que está en constante vigilancia para evitar de que los turistas salgan y puedan estar en cuarentena aquí en este hotel. No sé si tienen alguna pregunta. Gabriel, en el estudio. Sí. Una aclaración nada más. ¿Estos turistas qué nacionalidades tienen? Mira, no han determinado exactamente la nacionalidad de los turistas. Se sabe sí que son de procedencia europea. Eso es lo que nos ha informado la policía, pero por el momento no quieren dar a conocer la nacionalidad, ni los nombres, ni tampoco el nombre del hotel. Sabemos el nombre del hotel, sabemos dónde es, pero no queremos darlo a conocer por cuestiones de reserva, ¿no? Ahora, ¿no quieren acatar la cuarentena? ¿Ese es el dato que has podido obtener? Sí, no quieren aceptar la cuarentena, al menos los que no tienen los síntomas, ellos quieren seguir... O sea, quieren seguir haciendo el tour como si nada. Así es, al menos los que están bien, los que están sí mal, ellos es que de todas maneras están ahí, ¿no? No se trata que 2 estén bien y los otros siguen su vida normal. Si han tenido contacto entre todos, todos tienen que hacerse la prueba de descarte, es lo que no están entendiendo. Y tienen que respetar el aislamiento. Tienen que respetar el aislamiento. Bien, gracias, Gabriel, por la información. Gracias, Gabriel. Entonces, desde Cusco, decía, justamente ya Desilu se ha adelantado, no pueden desacatar, ¿no? Si no se someten a las sanciones respectivas. A las sanciones respectivas, a las sanciones penales. ¿Cómo se procede en este caso? En este caso, la policía que está, entiendo, interviniendo, recién tomamos conocimiento, pero lo que tiene que hacer es primero notificarlos de que tienen que permanecer, porque es una orden, no es a discreción, me quedo
si quiero, si puedo. Es más, no me siento muy mala, puedo salir. O sea, no es que te sientas o no te sientas muy mal. Y además es esto de que no, solo 2, entonces el resto, No. que siga nomás mi tour al Valle Sagrado. No, todos. Conmigo no es. Tienen que ser evaluados por la autoridad sanitaria, tienen que poner en conocimiento de la autoridad sanitaria para que vayan, les hagan el chequeo. Probablemente, como son, todos han estado juntos, son las personas de contacto, entonces todas tienen que respetar el aislamiento y definitivamente, si alguno de ellos desacatara, lamentablemente está incurriendo en un ilícito y tiene que hacer la policía la denuncia. Desilu, le pediría en tal caso que la policía, que ya tiene su protocolo, acuda con la Fiscalía de Prevención del Delito para informarles a los turistas. Quizás pensemos bien que no tienen la información correcta y que no saben que esto en este país es un delito. ¿Aquí quién interviene? ¿El gobierno regional? La DIRESA, la Dirección Regional de Salud. Exacto, para el tema de ir a hacer la evaluación médica. A todos. A todos. ¿Cuántos son la comitiva? 16, son 16 turistas. 16 turistas, sí. Claro. Tienen que evaluarlos a todos. No solamente ellos, el personal del hotel que está en contacto con ellos también. Ellos tienen que ver, justamente el personal de salud evalúa y hace el cerco epidemiológico de todos los que están en contacto. Y si todos los que están en contacto tienen nivel de riesgo, entonces se dictará el aislamiento domiciliario en todos los casos que correspondan. Desilu, sé que también, y se informó ayer en la conferencia de prensa, se va a descentralizar estos centros de diagnóstico, porque evidentemente ya la capacidad del Instituto Nacional de Salud está rebasada. Efectivamente. ¿Cuándo empiezan a funcionar estos laboratorios en provincias? ¿En qué ciudades va a comenzar esto? Perfecto, efectivamente. Muy buena tu pregunta, porque, digamos, una de las quejas que se venía presentando es la demora en el procesamiento de las muestras. El único instituto autorizado, y es el que va a continuar recabando la información de las muestras para la información oficial, es el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, se han evaluado lo más rápido posible las condiciones que tienen otros laboratorios a nivel regional, porque tenemos que tener presente de que estamos ante un tipo de virus que es altamente contaminante y, de acuerdo a las pruebas que tiene el INS, que son pruebas muy sensibles, son pruebas, perdónenme el término si equivoco en algo, de alta biología molecular, digamos, son términos muy técnicos, muy especializados, pero que te garantizan que el diagnóstico es cierto. Lo que te da el positivo es positivo. Entonces, sin embargo, se han verificado las condiciones de otros laboratorios que puedan manejar a ese nivel este tipo de muestras que son con las que cuenta el país. El día de ayer, el día de hoy, 14 de marzo, ya entran en operación los laboratorios regionales en Iquitos y Tumbes. ¿Ya? El día de hoy. El día 16 de marzo, es decir, el día lunes, entran en operación los laboratorios de La Libertad y del Cusco. Y así el 10... Donde se hacen las pruebas. Exacto, donde se van a tomar las pruebas, se van a procesar. ¿Puede repetir, por favor? El día de hoy han empezado a funcionar los laboratorios en Iquitos y Tumbes. Iquitos y Tumbes. Exacto. El día lunes en La Libertad y en el Cusco. ¿Y seguimos? Ajá. El día 18 de marzo en San Martín y Piura. Ya. Y el día 22 de marzo en Jaén, Ucayali e Ica. ¿Y qué capacidad tendrán estos laboratorios? O sea, ¿cuántos análisis o diagnósticos pueden hacer por día? Eso es lo que, digamos, ellos van a reportar de acuerdo a la capacidad operativa con la que cuentan, a los recursos con los que cuentan para poder procesar el mayor número de muestras que se requiera en esas zonas. Pero ojo, estos son los que ya están evaluados por parte del Ministerio de Salud. Eso no implica que se continúen evaluando laboratorios para poder descentralizar y hacer mucho más rápido el proceso. Se quedó pendiente y se va a quedar pendiente unos minutos más la pregunta que teníamos antes del corte de si el gobierno está evaluando esto que algunas personas piden, incluso señalan que se debió hacer desde hace algunos días ya. Todo el mundo es general después de la batalla, sí, pero sí es importante dar información útil, el cierre de fronteras, si eso se está... El gobernador regional de Arequipa me parece que lo ha planteado también. Eso después de la pausa, 9:45. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Se quedó pendiente la pregunta a la vocera de la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus, la doctora Desilu León, si el gobierno está evaluando, entre otras medidas, el eventual cierre de las fronteras.
¿Lo tienen en el plan? Mira, Jaime, son varias medidas que se pueden evaluar ya en la segunda etapa. O sea, nosotros estamos todavía en la primera etapa, pero en una segunda etapa, digamos, cuando ya hay un desarrollo de la infección comunitaria, es decir, ya no solamente vienen casos importados, sino que ya hay contagio, digamos, acá, el tema es que las medidas son varias. O sea, van desde el cierre de fronteras, el aislamiento, o sea, el que se queden en casa. Son varias medidas ya un poco que van un poco más allá para proteger la salud y hacer un cerco más completo, ¿no? Entonces, está dentro del protocolo evaluar eso. Dentro del protocolo médico sí, dentro de las medidas a adoptarse inmediatamente todavía no. Entonces sí debemos esperar un poco. Si esto se va controlando probablemente no sea necesario, pero si entramos en una segunda etapa se tendrán que evaluar esas medidas. Desilu, hay un tema que conversábamos en la pausa y esto es obviamente para brindarle también la mejor información a los oyentes y televidentes, porque llegan informaciones constantes en el sentido de que se dice que en clínicas privadas se está tomando el examen, o sea, se diagnostica o no la enfermedad y hay colas de personas que van, o sea, no solamente a clínicas privadas, también a hospitales de salud. Me parece que hay desinformación y creo que usted es la persona indicada para aclarar esta situación y orientar a los amigos oyentes. Ok, efectivamente, mira, la toma de muestras sí se está haciendo en los hospitales de salud, es decir, los asegurados pueden, digamos, que necesitan una prueba, el tomado de la muestra se está haciendo ahí. ¿Le sacan la sangre? El hisopado, un hisopado. Esa toma de la muestra sí se está haciendo, pero no se están procesando todavía en esos laboratorios. Solamente en el caso de Lima, por ahora es en el INS y en el caso de regiones en los que les he mencionado. Entonces, en los otros casos, que no sea MINSA y es salud, sí lo que deben hacer los servicios de salud es comunicar al Ministerio de Salud para que vayan a tomar la muestra. Sin embargo, por favor, y eso debemos tener claro, lo mejor es que las personas que tengan los síntomas, que tengan algún síntoma, se queden en casa, reporten el suceso, reporten que se sienten mal y porque tienen algún antecedente de que pueden haber sido contagiados por alguien que puede haber venido o de un país donde hay un alto índice o de alguna persona que ya ha tenido confirmada la enfermedad. Y en esos casos es el personal de salud el que acude al domicilio o al lugar donde estás y te toma la muestra para evitar la congestión en los servicios de salud y que justamente tengamos, digamos, llevando esta propagación hacia los lugares donde vamos. Si yo sé que tengo alguno de esos antecedentes, me quedo en casa y llamo para que me tomen la muestra. Hay otro problema y es que la demora en justamente acudir a las casas a tomar la muestra. ¿Cómo se está trabajando? Porque hay gente que ha pedido la muestra y pasa una semana y no van. Lo que se está mejorando justamente es ese protocolo para que esto con tiempos, incluso es una de las medidas que el mismo señor presidente ha dicho. Los tiempos tienen que mejorar. Los tiempos tanto de esperen la llamada como de una vez que ya te tomaron todos los datos, el tiempo que toma que te vayan a tomar la muestra y luego el tiempo que toma que te den el resultado. Tal es así que el día de hoy se están incorporando más equipos para el tema de la toma de muestras, porque también, digamos, a medida que esto va avanzando, se tienen que incorporar los equipos. Y en este momento se están sumando equipos conjuntos de MINSA, con estructura logística, digamos, aportada por la policía, por las Fuerzas Armadas, etcétera, para tener mucho más capacidad logística para que vayan a tomar muestras estos equipos de profesionales, porque, digamos, tiene que ir el médico y con el personal de salud para tomarte la muestra. El doctor Luciano López, que es un muy reconocido abogado constitucionalista y penalista, está viendo la entrevista, nos advierte de que se derogó. El acaparamiento de cualquier producto, ¿no? Bienes de consumo, producción, con el fin de alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad, era reprimido con pena privativa de la libertad, bienes de primera necesidad. Sí. Esto fue derogado el año 2008 en el gobierno de Alan García. ¿Cómo se condice esta normativa con lo que puede estar pasando eventualmente con los especuladores, con los que guardan los productos, con los que se compran planchas enteras de papel higiénico y se las guardan
diciendo, después las vendo al doble o al triple. ¿Cómo se va a aplicar la normativa si es que esto se derogó el 2008? Claro, el tema es que por delito probablemente no los puedas procesar, pero sí hay temas de índole administrativo que puedes aplicar, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que ver es que, digamos, estas medidas de acaparamiento, digamos, no sean lo común, que la gente no lo tome como un uso común, que los comerciantes no entren en esto y, bueno, invocarlos a que esto no suceda, pero si sucede, veamos las medidas administrativas que podamos aplicar desde ahí. Desilu, se han dispuesto partidas extras en sectores de salud y educación. Sí. Pero esta es una inquietud que queda. ¿Qué nos garantiza que las trabas burocráticas que hay no permitan tener a la mano estos fondos para, por ejemplo, contratación de personal médico y otros temas? Bueno, yo sé que esto lo ha conversado usted de seguro con la ministra de Economía. Bueno, el tema es que, por ejemplo, en una emergencia tú ya sales a contratar por una contratación directa. O sea, viendo todos los mecanismos de transparencia que sean necesarios, sí, pero estás en una emergencia. Ahí ya, digamos, tú puedes contratar directamente y esto ya se encuentra autorizado, digamos, por ley, que en emergencia tú puedes comprar así. No obstante, lo que se ha hecho en la medida que se ha dictado es justamente ampliar el plazo para regularizar, digamos, esta información que tú debes entregar cuando compras por emergencia. También lo que se ha digamos, autorizado es que se pueda, durante esta emergencia, incluso contratar personal, o sea, no solamente bienes y servicios, porque también necesitas contratar personal, y todas estas facilidades se le están dando a los organismos de salud que necesiten hacer este tipo de compras. O sea, Ministerio de Salud, los gobiernos regionales de salud, que necesitan hacer estas compras rápidamente, van a tener esos mecanismos de compra rápida justamente para tratar de proveerse de todo lo que se requiere, insumos médicos, ahora, equipamiento. ¿Cuál es el escenario desde el día lunes? El día lunes ya oficialmente los vuelos desde Europa y el Asia están suspendidos. ¿Cuál ha sido la negociación que han tenido con las aerolíneas, con las empresas aéreas? ¿Cuál es el diálogo, en todo caso, que han tenido con las empresas aéreas y además con las empresas que eventualmente son agencias de turismo? Porque es lógico pensar que habían paquetes programados y allí hay inevitablemente una pérdida que las empresas tienen. ¿Cuál es el diálogo que tienen con las aerolíneas, con las empresas de turismo respecto a esta situación? El día de ayer se ha tenido una reunión con los gremios turísticos o con, digamos, todos los operadores turísticos. Ha estado el presidente de Canatur con una serie de representantes de los principales gremios turísticos justamente para ver, digamos, cómo van a enfrentar todos este tipo de medidas. Es decir, ya con ellos se han venido recogiendo sus preocupaciones, ¿no? Porque ellos también van a presentar, digamos, una dificultad económica en este periodo y qué facilidades también se les pueden dar para coadyuvar también con ellos, digamos, en este tiempo. La ministra de Economía anunció ayer algunas medidas, ¿no? que pueden ayudar a paliar un poco esta situación en tanto la pasamos, ¿no? El diferimiento del impuesto a la renta, algunas medidas para pymes y mipymes, digamos, para garantizar su flujo de caja y que se garantice a su vez la cadena de pagos. Entonces, sí, ya se viene coordinando con ellos. Respecto a las aerolíneas, como mencioné hace un momento, el día de hoy a las 9 de la mañana se ha convocado una reunión donde se va a tener a los representantes de las aerolíneas. El día de ayer, en la reunión que se tuvo con la presidenta de CONFIEP, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería y algunos representantes de las clínicas privadas que asistieron a esa reunión, también asistió el representante legal de Lima Airport Partner, que también tiene preocupaciones desde el punto de vista de operación del aeropuerto, justamente para ver qué es lo que se requiere y qué medidas necesitan una acción, digamos, una normativa legal o qué acciones son de coordinación. Entonces sí se está llevando a cabo ese trabajo para, digamos, que todos estén informados. Muy bien. Bueno, Desilu, le agradecemos mucho por estar aquí en Enfoque de los Sábados. Yo creo que es fundamental esto, lo que estamos haciendo, llevar un mensaje de tranquilidad a la población
hablar siempre con la verdad y desechar versiones antojadizas o falsas de gente inescrupulosa. Repito, tranquilidad, porque yo creo que el Perú ha salido de situaciones peores que esta, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Sí, somos un país de guerreros, somos un país muy unido. La verdad, nuestra gente colabora muchísimo cada que tenemos que enfrentar algo. Somos gente de mucho empuje y yo creo que esto necesita el compromiso. Por eso quisiera solamente terminar con nuevamente invocar a la colaboración de la ciudadanía. Estamos comprometidos todos. Aquí no es el Estado, el ciudadano por un lado y el Estado por otro regulando. No, aquí somos todos que tenemos que ayudar. Si tenemos que quedarnos en casa, quedémonos en casa. Si las medidas se han dictado para los chicos en el colegio, no los llevemos a lugares de concentración a nuestros hijos. Busquemos quedarnos en casa. Cumplamos el aislamiento domiciliario y ese distanciamiento social. Bueno, habíamos anunciado también a la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, pero ella no ha podido venir aquí a la cabina de RPP porque se encuentra precisamente con el presidente Martín Vizcarra y con las principales autoridades del país viendo estas cosas y viendo estos temas. Entiendo que de aquí usted se va también a Palacio. Le agradecemos la deferencia de haber venido porque una cosa sí es importante tener en cuenta. Es completamente entendible y además necesario que las autoridades del gobierno planifiquen el futuro inmediato, pero tan necesario como eso es venir a los medios de comunicación como RPP e informarle al país de lo que están haciendo. Es decir, es parte del trabajo, porque a veces, por allí ayer, algunas respuestas eran estoy full y no puedo, ¿no? No es un favor el que nos hacen a los productores de RPP o a los periodistas de RPP, es información útil, necesaria, que en este momento el país está necesitando. Así que le agradecemos por venir. Comprendemos que la ministra no haya podido estar porque está en Palacio de Gobierno, pero la esperamos en la próxima oportunidad. Y es importante también, permíteme, Jaime, sé que va a haber reuniones todos los días, a las 7 de la mañana y a las 9 siempre va a haber información. No siempre con conferencia de prensa. El día de hoy no, porque estoy acá. Claro, eso es importante, porque tener la información exacta y verás todos los días ayuda o contribuye a la tranquilidad de la población. Desilú León, vocera de la Comisión Multisectorial contra el Coronavirus. Gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. De la mañana con 1 minuto. Aquí termina, Carlos, amigos, esta edición muy especial de Enfoque de los Sábados. Gracias por escucharnos. Buen sábado.